la importancia de la revelación. Aquí estamos tratando de sacudir toda religiosidad, todo aquello que nos hace las cosas por inercia, costumbre, generalmente es una religiosidad. Si sirves al Señor porque tienes que al culto, estás cayendo en una religiosidad. Realmente debe ser un anhelo de nuestro corazón venir al templo. Si te escargó o estás enfermo, razones por las que el templo y vienes muy de vez en cuando, quizás estás con religiosidad, es algo, una experiencia nueva, ya no es algo que te atormenta. Entonces, acuérdese que el Señor viene por una iglesia que enamora, una novia que anhela la eternidad con su amado, y eso necesariamente debemos entenderlo, hermano. Hay experiencias espirituales que no van a entenderse. Hay momentos sublimes. Acuérdese que Juan, cuando fue subido al cielo y recibió revelación, dice que en algún momento él recibió cosas que no podía decir, palabras indecibles, no las podía hablar. Nosotros, lamentablemente, nos cuesta caminar en el Espíritu. ¿A cuántos nos cuesta caminar en el Espíritu? Los que no levantan la mano les cuesta más. Porque quisiéramos estar todo el tiempo en el Espíritu. Pero si somos honestos, y parte de no ser religiosos es ser honestos. Usted acaba de pasar un momentito donde fue honesto con Dios. Se examinó, usted ahí le dijo lo que tenía que decirle, ¿no es cierto? Y el Espíritu Santo ayuda en nuestra debilidad, ¿verdad? Y quizá usted gimió también un momentito, porque dice que él gime con gemidos también indecibles. Entonces eso significa que nuestra mente no siempre va a entender las operaciones de Dios, los momentos de Dios, los toques de Dios. Entonces tenemos que dejar de ser muy racionales. Necesitamos ser espirituales. El que tiene a su disposición la mente de Cristo es el espiritual. Dice que el espiritual lo juzga todo. Si usted anda en el espíritu, aunque le haga mala cara a una hermana o un hermano, usted no le preocupa, porque el espíritu hasta le está revelando por qué esa hermana o ese hermano anda mal, y lo está viendo así, o le dijo alguna situación. Por eso dice que el espiritual lo juzga todo. Una esposa espiritual juzga a su esposo y hasta discierne cuando anda en malos pasos. Ay, hermano, ya no tengo que ir al brujo entonces. No, desde que es hija de Dios usted no tiene que ir a ningún lado. Amén. Y él, el espiritual, dice que no es juzgado de nadie. ¿Ha leído esa escritura, verdad? No me la estoy inventando. Entonces, indudablemente, al enemigo de nuestras almas no le conviene que usted y yo seamos espirituales. Y entonces constantemente, hermano, nos mete en la atmósfera de la tierra, nos mete en las cosas materiales, las cosas externas, donde el hombre exterior necesita comer, necesita vestir, necesita un montón de cosas. Pero lo que interesa en estos tiempos es el hombre interior. Dice amén. Bueno, yo quiero hablarle a usted de cómo un niño, que más que niño, porque le quiero hacer una salvedad que se entiende más en el original, cuando tenía 12 años, causó una expectativa a los maestros, a los doctores, dice una versión, y se quedaron estupefactos, se quedaron asombrados. Las versiones traducen el original griego de esa palabra en muchas formas. Así que acompáñeme entonces al capítulo 2 y verso 41. La revelación nos va a mantener fuera de la religión. Dice amén. Sobre eso estamos hablando ahora. Dice, sus padres, Lucas capítulo 2 y verso 41,
acostumbraban ir a Jerusalén. Eso quiere decir que no vivían en Jerusalén. ¿Dónde vivían? ¿Dónde vivían? Ya no vivían en Belén. Él nació en Belén. Pero ¿por qué le decían el nazareno? ¿Por qué le decían el nazareno? Porque después de nacer en Belén y tener que huir a Egipto, regresa a Nazaret. ¿Estamos de acuerdo todos? A mí no me preocupa ir despacio, pero que usted me diga amén. Acuérdese, esta iglesia es pentecostal. Algunos todavía no han dejado la tradición evangélica, pero ya más o menos, ¿verdad? Es que el pentecostal dice gloria a Dios, dice aleluya. De repente se para si es un poquito desinhibido, dice aleluya, gloria a Dios. Pero los guatemaltecos somos muy tímidos, ¿verdad? Bueno, para unas cosas son tímidos ustedes, para otras. Pero dejémoslo ahí. Entonces dice, iban a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Si usted lee el Antiguo Testamento se dará cuenta que hay 7 fiestas judías. Algunas les llaman las fiestas de primavera, que eran 3. Una que está en medio de otras 3 fiestas que le llaman fiestas de invierno. Pero dentro de las 7 había 3 que le llamaban santas convocaciones. Insisto, si usted ha leído la Biblia y lo sabe, diga amén, porque eso me indica que yo voy por buen camino. ¿Usted sabe qué significa amén? Así sea, se traduce también en verdad. Fíjese, así se traduce, en verdad. Por eso cuando el Señor decía, en verdad os digo, está diciendo amén, amén. Interesante, ¿verdad? Así que usted, cuando dice amén, está diciendo, así es, pastor. Pero si usted está todo calladito, digo yo, saber qué estoy diciendo, ¿verdad? Solo yo me lo creo. No, estamos leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces dice que esas 3 santas convocaciones, una de ellas era la Pascua. Había que ir y peregrinaban. De cualquier parte tenían que llegar a Jerusalén. Fíjese que usted le estoy pidiendo que vaya a un retiro a la zona 18 y tienen carro. Mire, cuando yo asistía al IMSS Central de Patojo, porque ahora soy joven, así que no le ponga mucha atención a los años que cumplo hoy. Pero mire, bueno, no los cumplo hoy, los cumplo mañana. Pero fíjese que en el IMSS Central el 80% de los miembros caminábamos a la iglesia. Y lo hacíamos con gozo, con sol y con lluvia. Algunos hasta los atropellaban, hermano. Disculpe que lo que voy a decir, pero algunos hijos del diablo, bien llenos de demonios, pasaban atropellando a los hermanos. ¿Aló? Yo creo que eran hijos del diablo, ¿verdad? Que hermanos no eran. Y era una fila enorme de gente que caminaba de la San Juan a donde está el antiguo templo. Digo, el auditorio en el IN, como 1 kilómetro. Los que encontrábamos a veces un carrito. ¿Cómo les llamamos aquí a los carritos? Los microbuses. Ruleteros. ¿Qué tu sillón ni qué tu sillón? Una tabla había ahí, ustedes, y uno se levantaba. Aquellos que no fuimos muy bendecidos en la retaguardia, nos dolía más. Pero qué lindo, ¿verdad? Qué avivamiento más precioso. No había obstáculos para ir. Ahora uno los invita a un retiro y como a veces le dan discernimiento a uno, ¿verdad? Uno dice, ya sé quién no va a ir, porque nunca lo he visto. Bueno, pero dejemos de regañar, ¿verdad? Mejor seguimos con la palabra. Y quiero que note que dice el verso 42, y cuando cumplió 12 años, ¿quién cumplió 12 años?
Es interesante que esa edad como que es significativa, ¿verdad? Porque por alguna razón el autor bíblico la estableció, ¿verdad? Acuérdese que el autor bíblico es el Espíritu Santo. 12 siempre ha sido número de gobierno. Amén. Y vemos aquí entonces que no fueron 11 ni 13. Y algunos relacionan esta edad del Señor con una práctica judía, pero que no es bíblica completamente, porque se empezó, según los historiadores, a practicar hasta la Edad Media, que es lo que los judíos llaman el bar mitzvah, y en una mujer el bat mitzvah, que eso significa hijo del mandamiento o hija del mandamiento. En el caso de los varones lo hacen a los 13 años y en el caso de las mujeres lo hacen a los 12. Pero, insisto, los historiadores marcan que esa práctica judía empezó en la Edad Media. Pero eso no quita que esas edades que, por ejemplo, la cultura guatemalteca se ha dado cuenta y probablemente, ¿a quiénes le celebraron los 15 años aquí? Levánteme la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bastantes, ¿verdad? ¿A quién se lo celebraron en el mundo? Yo sé que allá dice lo celebraron en el mundo. 2. ¿Cómo era la celebración en el mundo? Pachanga. Terminaban bien bolos todos los familiares. Y la pobre quinceañera huyendo de los bolos, que no le hicieran algo. ¿Sí o no? Así era esa cosa. Y usted sabe que si uno se va a estudiar y a estudiar y a estudiar, se encuentra que ese tipo de cosas en el mundo trae unos trasfondos terribles. Pero como que en las culturas hay algo que marca el dejar de ser niño para volverse adulto. Porque en la Biblia no se habla de la etapa intermedia que los psicólogos modernos establecieron como la adolescencia. Que a mí no me gusta usar esa palabra porque ministra mal al patojo o a la patoja. Porque dice, adolece de esto, adolece de lo otro. Es una administración negativa. A mí me gusta más llamarle prejuvenil. Así que el Señor a sus 12 años era un prejuvenil. El domingo pasado hicimos una especie de locura orando por los de la tercera. ¿No cree que hoy podemos orar por los prejuveniles? ¿Por qué no pasan aquí todos los que tienen? Vamos a manejarlo desde los 10 años. Pasen aquí todos los jovencitos y si me ayuda alguien rapidito de los servidores y me trae a todos los niños de 10 a 12 que tienen por allá y oramos, ¿le parece? Pero rapidito, así, chanín, chanín. Aquí quienes tienen de 10 hasta unos 24 años, de 10 a 24 años, pasen rapidito, de 10 a 24 años. No sea tímido, vamos a orar por ustedes. Hermano, uno puede creer que esto es solo para ganar tiempo. No, hay bendición. Yo me voy a quedar aquí afuera. Cuando termine de predicar creo que ellos van a entender, pero ahorita los vamos a bendecir. ¿Por qué puse esa edad de 10 a 24? Tal vez un poquito al azar, pero mire qué bonito, qué grupo más grande, muy parecido al grupo del domingo pasado. Porque ¿sabe usted que nosotros los seres humanos necesitamos ser bendecidos? ¿Cuántos saben eso? Hay una necesidad en el hombre interior y en la mujer interior de ser bendecidos. Fíjese que yo he notado, volviendo a la cultura, que a las patojas les celebran los 15 años, pero los patojos no. ¿Ha notado usted eso? Ahora, olvidémonos de esas celebraciones y ahora pónganse de pie todos y vamos a orar para bendecirlos. Los vamos a bendecir
Los padres que tienen aquí a sus hijos, o quizá las abuelas o abuelos que tienen aquí a sus hijos en este momento, vamos a ser instrumentos del Espíritu Santo para bendecirlos, porque esta es una edad crítica. Algunos de los que están aquí todavía no saben si son niños o adultos. Todavía no saben qué es lo que van a hacer. Y lamentablemente nuestra cultura guatemalteca no bendice. Los padres lamentablemente usamos nuestra boca para maldecir a nuestros hijos, porque maldecir a nuestros hijos es hablar mal de ellos. Es decirle: eres un insensato, eres un haragán, no haces tu cama. Eso es lo que muchos hijos oyen. No servís para nada, manos de mantequilla porque se te caen las cosas, ni hablas bien porque estás cambiando de voz, te estoy pagando el colegio y te estás perdiendo las clases. Generalmente los padres, en lugar de bendecir a los hijos, los maldicen. Entonces, en este momento queremos bendecirlos a ustedes. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos, y hermanos amados, ustedes llenos del Espíritu Santo, pongan su mano derecha hacia acá, y aunque no conozcan a los que están aquí, en el nombre de Jesús los vamos a bendecir. Padre, venimos en este momento dándote gracias, Señor, por cada uno de los varones y señoritas que han pasado acá, Señor, prejuveniles, y que, Padre, tú los tienes en el seno de esta congregación. Y en este momento, Señor, te pedimos que tú los bendigas, que así como el Señor crecía en gracia, crecía en fortaleza, crecía en sabiduría, crecía, Señor, en gracia para con los hombres y gracia para contigo, que cada uno de ellos, Señor, hoy reciba por medio de cada uno de nosotros la bendición que viene de ti. Tú eres la fuente de la bendición, que has querido usar la boca de los padres para bendecirlos, para hablar bien de ellos, para ser como profeta, Señor, sobre la vida de cada uno de ellos, Señor, recibiendo revelación del plan que tú tienes para ellos, de las virtudes, del propósito, todo aquello por lo cual, Señor, tú los trajiste a esta tierra. Padre, como ministro, juntamente con la congregación, bendecimos a cada uno de los que están aquí al frente, y te pedimos, Señor, que toda trampa del enemigo sea rota, que toda trampa del enemigo, toda estratagema, toda batalla que tienen ellos en sus almas, ahora en el nombre poderoso de Jesús, venimos tomando autoridad. Y te pedimos, Señor, que ellos reciban esa bendición, que aquello que fue puesto en sus almas, Señor, que no proviene de ti. Tu palabra dice que tú apareciste para destruir toda obra del diablo, para desarraigar toda planta que no fue plantada, Señor, en sus corazones. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, sea desarraigada, y que la ministración por medio del poder del Espíritu Santo venga sobre sus vidas, Señor. Que aquellos que están tristes, que aquellos que están desanimados, que aquellos a su corta edad ya están pensando, Señor, que son fracasados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quita esos pensamientos y trae los pensamientos tuyos a su vida. En el nombre poderoso de Cristo. Oh Señor, háblales un momentito a ellos, Padre. Si alguno de ellos todavía no ha entregado su vida a ti, yo te pido que este sea el momento en el que ellos entreguen su vida a ti, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que el que no ha nacido de nuevo, oh Espíritu Santo, revélate a sus vidas para que nazcan de nuevo y no solo sean jóvenes que vienen a la iglesia porque los traen. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden pasar a sus lugares, y los que están en clases regresar a sus clases. Muchas gracias. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Qué maravilloso es saber que Jesús es nuestro modelo. No es ningún hombre. Y por eso, el domingo pasado vimos cómo Él nació y hubo revelación en su vida. Vimos cómo su mamá dice que guardaba, atesoraba en su corazón las cosas que Él todavía por su edad no era consciente. Por eso podemos decir que María engendró a Jesús. ¿Se acuerda usted que en 1 de Timoteo dice que las madres deben de engendrar a sus hijos? Y nosotros sabemos que el que engendra es el padre, pero eso es en el proceso biológico. Pero en el proceso espiritual son las mamás las que en los primeros años deben engendrar a sus hijos. Y dice que la mujer se salvará. No es salvación eterna. Ahí está hablando que se salvará de todas las consecuencias negativas que puede traer el no engendrar a sus hijos. Por eso es trágico que una mamá tenga que salir de casa porque papá no puede sostener el hogar. Es trágico, hermano. No le quiero poner carga, pero es una verdad. La madre debe estar en casa cuando los niños son pequeños, independiente del movimiento mundano que trata de sacar a la mujer de casa, porque es un movimiento mundano, aunque no le guste. Acuérdese, yo tengo un compromiso con Dios. Usted puede no estar de acuerdo conmigo, pero estudie la palabra y se va a dar cuenta de cuál es el plan de Dios. Tampoco voy a decir que si usted tiene que trabajar, hermana amada, está malo, porque muchas de ustedes quizás son la única fuente de provisión para sus hogares y Dios las va a respaldar. Pero lo más importante es hacer ese trabajo. Y usted puede notar que en la Biblia se nota y se lee, se observa que María no era la ayudante de carpintero. María estaba en casa. Y seguramente esos 12 años, que son años oscuros, ¿verdad? Si usted es acucioso y pone ahí en San Google, no es San Google, ¿verdad? Y pone ahí, ¿qué hizo Jesús de esta etapa a esta etapa? Le van a aparecer un montón de fuentes esotéricas, evangelios gnósticos, que le van a decir un montón de cosas acerca de el niño Jesús, pero que obviamente no son canónicas, es decir, no es palabra de Dios. Así que mejor no se meta ahí. Hay cosas que quizá no las vamos a entender, pero aquí vemos nosotros que él tenía 12 años. Dice, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al regresar ellos, 2:43, es decir, los padres, después de haber pasado todos los días de la fiesta, comenzaron a buscarle. ¿Por qué dice todos los días de la fiesta si la Pascua era un día? Porque hay 3 fiestas ahí involucradas: la Pascua, los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Estaba involucrada ahí en esos días. Por eso dice, no habla de un solo día, sino que dice, habiendo pasado todos los días de la fiesta, el niño, así dice su versión. ¿Sí? ¿Trajo su Biblia? Dice el niño. Bueno, fíjese que es interesante que cuando dice el niño Jesús en el verso 2:43, capítulo 2 y verso 43, en el original, cuando habla del niño, utiliza una palabra que es país, no con Z, P-A-I-S, país. Y algunos dicen, ya les recordé que tienen que ir al súper. Y la traducción de país que más me gusta es muchacho. Realmente la traducción niño, aunque lo permiten las acepciones que están acá, me parece que como el traductor Pablo Besson en su versión moderna traduce muchacho porque ya tiene 12 años.
Fíjese que hay otra palabra relacionada con pais, que es paidión, trae la misma raíz. Y algunos de ustedes recordarán que alguna vez vimos un estudio del desarrollo espiritual que todos nosotros tenemos que tener, basado en 8 palabras griegas que definen el crecimiento espiritual, desde tecnón, paidión, no se la saben, ¿verdad? Nepios, neaniscos, pais, que habla de un desarrollo espiritual, porque todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, el aner teleios, el varón perfecto. Pero ahí no se queda, tenemos que alcanzar después la estatura del Cristo total. Entonces la vida cristiana es de crecimiento, hermano. Usted tiene que cuidar su desarrollo espiritual. No vaya para atrás. Dicen que realmente el cangrejo va para los lados, ¿verdad? Por eso dice, a veces el cangrejo va para atrás. Pero lo cierto es que no podemos ir para atrás. No puede ser que usted ahora esté en un nivel de vida cristiana donde no esté sirviendo al Señor, y que viva de glorias pasadas, cuando yo hacía esto, cuando yo hacía lo otro. ¿Y ahora qué está haciendo? Tiene que pedirle al Señor la oportunidad de servirlo. Amén. Fíjese que es interesante, porque si nosotros regresamos un momentito al verso 40 de ese capítulo, esto solo se ve, para los que logran ver, en una versión que tiene números Strongs. El que tiene computadoras puede adquirir sin precio alguno, es gratis, el ISOR, ¿sí? Que tiene varias versiones. En cuenta esta es muy interesante, porque en el verso 40, en esta Biblia Reina Valera, o esta versión, dice: y el niño crecía. Y note que dice también en el 43, el niño Jesús en Jerusalén. Para nosotros en el español es lo mismo, solo que en el griego es diferente. En el 240 usa paidión, y paidión es niño chiquito, es un infante. ¿No es lo mismo? Entonces en el verso 40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se henchía de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Paidión, un nivel. ¿Me está siguiendo? Pero cuando ya tenía 12 años era pais, la misma raíz, pero no la misma palabra. Dice amén. Y se puede traducir muchacho, porque realmente, ¿quién tiene aquí un nieto o un hijo de 12 años que ya está grandote? Sí, de estatura. 1, 2, 3, se ven grandes. Entonces el Señor ya no era un niño. Reina Valera creo que no tradujo del todo bien. Con eso no le estoy diciendo a usted que no sirva Reina Valera, pero acuérdese, la mejor versión son las versiones. Dice amén. Bueno, entonces vemos que dice que acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Se quedó el muchacho. ¿Usted alguna vez perdió a un hijo? ¿Sí? ¿Dónde lo perdió, hermana Shen? Playa Dorada. Playa Dorada, allá por Barrios. ¿Y qué edad tenía el patojo? Tenía como 11 años. 11 añitos, parecido. Bueno, cuando uno se pierde de los padres, uno se pone bien preocupado, pero los padres se ponen más. Yo recuerdo que mi mamá me perdió una vez, allá en un lugar cercano, Antigua Guatemala, que se llama Ciudad Vieja. Y como hace rato que nos da el sol, yo me imagino que tenía unos 6, 7 añitos, o sea que hace más de 50 años, ¿verdad?
Y ahí en Ciudad Vieja hacían corrida de toros y hacían corrida de toros y los soltaban. Como muchas de los pueblos en Guatemala todavía se creen españoles, ¿verdad? Y en una de esas que el toro salió por todos lados, cuando yo vi, no estaba mi mamá. Qué terrible. Gracias a Dios me encontró y no me agarró el toro, porque ese no estaba enamorado de la luna. Pero fíjese que Jesús, algo que yo le quiero hablar y que es muy importante para padres y aún para los jóvenes que están aquí, es que a los 12 años se marca un cambio, un hito en su vida. Porque su papá José, su papá putativo o adoptivo, si usted quiere, más fácil la palabra, era carpintero. Y por eso a él le llamaron carpintero. Seguramente él aprendió el oficio de José. ¿Estamos de acuerdo? Pero él, cuando se queda en Jerusalén, se quedó porque recibió revelación de su verdadero padre. ¿Cuántos saben que tenemos un verdadero padre que se llama Padre Celestial? No que el de abajo no sea verdadero. Él es Padre de espíritus. Y cuando hablamos de Padre de espíritus, estamos hablando de una vida preexistencial a la que no nos vamos a meter hoy. Pero usted tiene que entender, y es difícil, pero hay que pensar y hay que meditar. Cuando uno lee la palabra, hay que preguntarle al Señor, preguntarle al Espíritu. Y lo llamativo es que él, cuando fue engendrado por su madre y le decía las cosas de los sabios del oriente, el cántico que hubo en los cielos, porque mire, ¿quién escribió Lucas? El doctor Lucas, ¿verdad? Con mi hermana estudiamos una maestría, ¿verdad? No sé si se recuerda a mi hermana. Pero los que hacen lo que se llama la alta crítica de la Biblia no están de acuerdo con que Lucas, ni Mateo, ni Juan escribieron. Ellos tienen sus argumentos, pero yo estoy convencido que fueron ellos. Y Lucas fue un historiador. Así que si usted lee el Evangelio de Lucas, usted mira la meticulosidad con la que él nos habla, que no se encuentra en Marcos, no se encuentra en Mateo, y Juan, que tiene otro enfoque, tampoco se encuentran esos detalles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Con quién cree usted que habló Lucas para tener los detalles de la maternidad? Esas son las preguntas que me hago, y usted también se las tiene que hacer. ¿Con quién? Con María. ¿Sí o no? ¿Se ha puesto a pensar usted eso? La tuvo que entrevistar. Y ella le dijo, sí, vinieron unos sabios de Oriente. Mire, aquí tengo los cofrecitos. O si eran cofrezones. Porque en un cofre había oro, incienso y mirra. Tal vez le enseñó un poquito todavía a... Eso ya me lo estoy yo inventando, ¿verdad? Le estoy poniendo salsa a los tacos, pero hay tacos. Amén. Ella era la que le decía Jesús, o no sé si le decía Chus, no, ¿verdad? Jesús le haber dicho. Porque al fin y al cabo, Chus ya es una cuestión que manejamos nosotros en nuestro idioma. Acuérdese que es Yeshua. Si digo Hamashiach, ya me va a ver mal usted, ¿verdad? No, Yeshua, Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Quiero ir despacio. Entonces, él sabía quién era su papá y qué negocio tenía. Pero cuando se quedó, es llamativo que el Señor no les dijo nada a sus padres. Y eso podía pensarse que era una mala actitud. ¿Cuántos sabemos que el Señor nunca pecó?
Si no, no hubiera podido Él ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que entender que Él tenía ya una prioridad y recibió revelación. Mire, usted nota que ahí hay una palabra que probablemente la pusieron, no sé cómo aparece en su versión, que dice que bajaron conforme a la costumbre. ¿Así dice su Biblia? De la fiesta. Para muchos judíos, como para muchos cristianos evangélicos, a veces venir a la iglesia es una costumbre. Y eso es religiosidad. Para ellos, quizá para muchos, yo no le puedo decir si para José y María era una costumbre. Y si usted va al original, de repente va a encontrar que ellos pusieron costumbre, aunque el original puede decir algo mucho más profundo. Pero él, a sus 12 años, lo que nos muestran los próximos versículos que voy a leer rápidamente, indican que él ya sabía quién era. 12 años. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí, que ya tienen más de 12 años, saben quiénes son? Un amén. ¿Sabe usted que hay viejos de 80 años que no saben quiénes son? Todavía se comportan como niños. Todavía no saben a dónde van a ir. Ya tienen 80 años. Ya están viviendo horas extras. Y todavía no saben para qué vinieron a la tierra. Un joven, un prejuvenil de 12 años, ¿qué es lo que le gusta hacer en estos tiempos? Tú no hace mucho que pasaste eso. ¿Cuántos años tenés? ¿Te recordás de tus 12 años? ¿Qué hacías a los 12 años? Solo deporte. Puro deporte. ¿Qué edad tenés, mijo? ¿Tú? ¿Qué le gusta hacer? Le voy a preguntar al papá. ¿Qué le gusta hacer a aquel? ¿Qué es lo que más le gusta? Los jueguitos. El videojuego. Pero Jesús a los 12 años sabía que tenía un padre y que tenía que estar en la casa de su padre. A los 12 años él ya tenía la revelación y la relación con su padre. Estamos hablando que la revelación quita religión. Aquí ningún hijo debería de venir porque su papá lo trae. Porque hay papás que cuando se ponen así meros retrecheros, dicen, bueno, si no vas a la iglesia, no te doy tal cosa. Y a veces los padres empezamos a jugar una transacción comercial con los patojos. Porque no se han encontrado con el Señor. Todavía no tienen una relación con el Cristo de la gloria, una relación real, viva. Pero él a los 12 años, ¿qué Nintendo ni qué Nintendo, hermano? Aquí en Guatemala se juega al capirucho, ¿verdad? Yo acabo de comprarme mi capirucho, le cuento. ¿Será que ya uno ya regresa a los años que uno cumple, ya empieza a regresar, hermano? Ahí estaba yo con mi capirucho. Yo antes era bueno, yo hacía mis capiruchos, así de aquellos carretes, ¿verdad? De hilo, que eran livianos. Así uno con chaye, ¿verdad? Vos ya no hiciste eso, Brady, qué lástima. Es que los jóvenes de hoy ya no. Uno hacía sus capiruchos y tenía que poner. Yo aprendí que la pita tiene que cazar de un punto a otro para que. Y después así, mire. Pero ese que compré, como no era de esos, me daba mis golpes en los dedos, pero más o menos a veces lo podía hacer. Yo no sé qué jugaba el Señor, porque como le digo, no hay versos bíblicos, pero él se fue encontrando. Y a los 12, según la Biblia, no podemos especular en los otros años, sabía quién era su padre. Lo leo, dice, mire pues, dice, verso 46, y aconteció que 3 días después, le buscaron un día, así dice, ¿verdad? Un día de camino. Acuérdense que era una
como una... mire, ¿alguno de ustedes participó cuando iban en la romería y que subían el volcán de agua en estas fechas? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? ¿Ah? Achajul. Bueno, se hacían romerías. Yo no sé si ahora, yo creo que ya no se hacen, ¿verdad? Pero salían de la capital y se iban todos los 42 kilómetros hasta Antigua. Pernoctaban ahí y después subían al volcán de agua. Pero ahí pasaba de todo, ¿verdad? Porque era una cosa rara. Bueno, esa era la romería y ellos camino de un día. O sea, la distancia geográfica entre Jerusalén y Nazaret debe haber sido grande. Y no lo encontraron. Pasó un día. Y el verso 46 que leímos dice: y aconteció que 3 días después. Entonces, ¿cuántos días pasaron sin él? 3 o 4. Lo buscaron un día. Da la impresión que 4, ¿verdad? Bueno, analícelo usted. Pero la impresión que da es que lo buscaron un día y porque mire, pues, lo voy a leer despacio. Dice, verso 45, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Sí? No, el 44 es el que quiero leer. Y pensando que estaba en la compañía, es decir, en la romería, en el grupo de gente, anduvieron camino de un día, buscándole entre todos, un día. Ahí, después de ese día, cuando no lo encontraron entre los parientes y los vecinos, decidieron regresar a Jerusalén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice, mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén, buscándole. Y aconteció que 3 días después que estaban en Jerusalén, le encontraron y se quedaron atónitos, sentado. Mire, póngale atención, pero cada vez que Jesús estaba sentado, casi siempre enseñaba. Interesante, ¿verdad? Lo encontraron sentado en medio de los doctores. Esta palabra en el original es didáscalos. Por eso se puede traducir maestros. Didascalía es doctrina. Entonces, ¿qué le interesaba al muchacho Jesús? La doctrina, no el Nintendo, hombre. Igualito que nosotros. Si usted a los 12 años, en lugar de comprarle los jueguitos del Nintendo, ¿cómo? Ahora ya no es Nintendo, eso era en mi tiempo. ¿Cómo se llama ahora esos aparatitos? ¿Cómo se llaman? PlayStation, pero todavía hay Nintendo. Todavía hay, dice. Bueno, de saber qué versión es esa. ¿Vos cuál tenés? Ah, sí. Yo ya lo tengo, dice que. Pero mire hermano, ¿no cree que lo mejor que usted podría hacer es darle una Biblia? Un diccionario bíblico y ayudarlo a que lo aprenda a conocer. En las computadoras lo puede hacer para que conozca la enseñanza de Dios a los hombres. ¿De qué sirve que esté aprendiendo en los Nintendos la matacinga de los juegos que les gustan los patos? Y después de ahí salen los que van a matar en realidad. ¿Sí o no? Porque los juegos más emocionantes son esos para los patojos. ¿Sí o no? Entonces, él dice que estaba sentado en medio de los doctores, pero oiga bien, póngale atención a estos verbos. Cuando usted estudie la Biblia, subraye todos los verbos, porque los verbos hablan de acción. Y nosotros tenemos que dejar de ser tan teóricos, debemos de accionar. El religioso solo predica, pero no hace. El religioso sabe la Biblia y la cita, pero no la vive. ¿Me está entendiendo? Entonces dice que él estaba en medio de los maestros, eran muchos, y algunas versiones dicen maestros de la ley. Esos no eran maestros del evangelio.
El que estaba sentadito ahí era el evangelio que se iba a hacer carne. Amén. Ellos solo tenían la religión. Eran versados, eran doctores. Usted sabe lo difícil que es sacar un doctorado ahora. Ellos eran doctores. Era como quien dice lo más alto, pero de la ley. Y llega el muchachito Jesús. Pero ¿sabe qué hacía? Los oía. Usted sabe que los patólogos ahora no lo oyen a uno. Ellos quieren saberlo todo. Pero escúchame, hombre. Es que vos no sabes, papá. Él dice que los oía. ¿Sí? ¿Eso dice su Biblia? Los oía y después de escucharlos les preguntaba. Ahora, ¿qué hacía un patojito de 12 años? ¿Con qué argumentos? Usted sabe que para preguntarle a un doctor hay que tener argumentos. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que cuando están estudiando o cuando estudiaron, cuando iban a hacer una pregunta que tenían que levantar la mano al profesor, les empezaba? Les pasó a ustedes, ya sé lo que le da, mejor ya no preguntaba, porque ¿a qué le tiene miedo uno? A que lo ridiculicen. Y muchos maestros son malos maestros y ridiculizan a sus alumnos. Entonces se suponía que tenía que tener argumentos, pero él oía. Hermano, ¿usted oye? Porque mire, yo quisiera realmente pensar que todos los que están aquí me están oyendo. Yo quisiera pensar eso. Pero algunos están pensando en los anteojos del gallo. Algunos están pensando, ese hermano otra vez ya es la una y no hay modo. Porque podemos estar sentaditos. Muchas veces se oye, pero no se escucha. Y note que aquí se usó la palabra escuchar. No tenemos el tiempo para ver todas las acepciones, pero es muy interesante lo que dice la palabra griega. Para nosotros escuchar es como oír llover. Pero aquí está diciendo que los escuchaba con atención. Los escuchaba y de lo que escuchaba les planteaba preguntas. Y dice, verso 47, y todos los que le oían, porque le empezaron a hacer rueda. ¿Cuántos saben que fuera de lo normal la gente es bien alaraca? ¿Usted es alaraca, hermano? No, dice. ¿A dónde va Vicente y Vicenta? ¿Dónde va toda la gente? Y dice que los que lo escuchaban, verso 47, está conmigo, se pasmaban. Dice, ¿qué es pasmarse, hermano? Se les caía la baba. Esa palabra no estamos muy acostumbrados, pero también puede ser, se asombraban, estaban atónitos, se espantaban. ¿Qué locura es esta? Se maravillaban. ¿Pero de qué se maravillaban? De su sunesis, de su entendimiento. Ahora, sunesis es una palabra muy interesante. Algunos han usado eso para hacer algunos materiales bíblicos. Pero el entendimiento de él, que es el que nosotros tenemos que alcanzar. El religioso no alcanza a entender muchas cosas. Se queda niño. Ese no desarrolla. Porque aunque puede conocer de memoria la Biblia, no la aplica, ni siquiera a su propia vida. ¿Cuántos saben que hay catedráticos cristianos, catedráticos que enseñan fe cristiana, pero todavía no han nacido de nuevo? Yo cuando pasé por la universidad con mi hermana, un año estuvimos estudiando juntos una maestría. Fíjese que a mí me enseñaba un doctor que había estudiado en las mejores universidades de Roma, católicas. No era un cristiano el que me enseñaba. Y cuando yo lo oía, era un hombre tan amargado. Voy a hablar con libertad porque ella no le va a decir. Ni va a llegar no creo que oiga mi predicación.
él se la pasaba más hablando de que los futbolistas ganaban millones y él no ganaba nada. Eso es amargura. ¿Para qué no se ponía a jugar fútbol, pues? Pero uno podía notar que aunque tenía conocimiento de la materia que estaba enseñando, no le servía ni siquiera para vivir feliz. Y eso nos puede pasar a nosotros que estamos aquí sentados. Es que, hermano, mire, con lo que a nosotros nos han dado, usted debería de brincar en una pierna. Debería siempre estar gozoso. Ahora mire pues, dice esa palabra sunesis, entendimiento, tal vez por ahí voy a tener que ir parando, pero dice poner, literalmente es poner juntos mentalmente. Eso no nos cuadra mucho. Pero cuando él los escuchaba, a los doctores, él tenía la capacidad de juntar todo y entenderlo, y les hacía preguntas. Y seguramente los dejaba callados, o los dejaba, ¿y por qué está preguntando esto? Y es que mire, hermano, si ellos estaban hablando con Dios, hombre, ¿o no? ¿O no? Estaban hablando con el Hijo de Dios, solo que tenía 12 años. Pero a ellos no les fue revelado quién era Él. Por eso no es el conocimiento que pueda tener Jesús y que lo leemos en los evangelios. Es que se te haya revelado a ti quién es Él. Por eso, aquella mujer que ya se había cansado de 5 maridos, Juan 4, y que le gustaba ir al pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Dijo, ¿para qué voy a hacer otra boda si tan caras que salen? Se jaló al 6º y vivía con él. Ya ni se casó, porque le dijo, con el que vives no es tu marido. ¿Estamos? ¿Qué fue lo que le dijo el 7º? Porque hasta que no te encuentres con el 7º, no vas a ser saciado. El único que sacia es el número 7. Amén. Cuando ella llegó a traer, ese es lo religioso, mire. Religiosamente fue a sacar agua al pozo de Jacob. Este cuate, el 6º, no me viene a ayudar. ¿Y cuántos saben que el agua pesa? Y se encontró con un judío. Y mi Cristo debe haber sido especial, ¿verdad? Lo que ministraba. Y haber dicho la samaritana. Aleluyita. Aquí viene el 7º, dijo. Solo que ya con una mentalidad tal vez todavía carnal. Pero ¿qué fue lo que le dijo el Señor? Si tú supieras quién te pide agua, tú le pedirías a Él y te daría agua de vida que salta para vida eterna. La samaritana tenía su religión. Ellos tenían su propio culto. Acuérdese que eran mezclados, gentiles con judíos. Resultados, samaritanos. Y por eso eran odiados por los judíos. Pero tenía su religión. Hasta le dice, me pareces que eres profeta, le dijo. Hasta que ella entendió, le abrieron el entendimiento. Hubo una sunesis, junta. Pero el Señor lo hacía mentalmente. La Biblia dice, por revelación del apóstol Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Me gusta mucho cómo lo decía el hermano Otto. Tenemos a nuestra disposición la mente de Cristo. Porque si somos espirituales la tenemos a nuestra disposición. Pero si somos carnales, hay puro rochoy, hermano.
¿Solo nuestros pensamientos carnales? Voy terminando. Ya me pusieron mi cosita ahí en Facebook, que cuando los pastores dicen que van terminando es que van empezando. Pero déjeme terminar. Como que si usted me lo estuviera impidiendo, ¿verdad? Yo creo que usted me lo quisiera facilitar. Se maravillaban de su entendimiento y se maravillaban de sus respuestas. Lo voy a dejar ahí, pero solo le voy a recordar cuando un discípulo de él, que era líder entre los 12, su nombre significaba piedra. El Señor le cambió el nombre. También recibió revelación. Y antes de esa revelación, yo le aseguro que Pedro todavía no sabía si le estaban enseñando una nueva religión al caminar con el Señor. Porque el Señor empezó a preguntarles, ¿cuántos saben que el Señor sabía hacer las preguntas exactas? Porque los 9 dones del Espíritu funcionaban en Él. Él sabía cuando hablaban mal de Él y ni siquiera habían pronunciado palabras. Pero a través del don de ciencia sabía qué estaban diciendo, qué estaban pensando. Amén. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Yo ya terminé. Esa fue la pregunta del Señor a sus discípulos. Y parece que había ciertas teorías, ciertas tesis, y decían, unos dicen que eres Elías, tal vez basados en Malaquías 4. Otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres el profeta. No nos vamos a meter a eso, porque pensaban eso ellos. Pero ahí viene la pregunta que el Señor les hace a ustedes esta tarde ya. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dijo el Señor a sus 12 y a nosotros. Porque de lo que usted diga por revelación que es el Señor, eso establece si usted es religioso o usted nació de nuevo. En otras palabras, si a usted le revelaron quién es Él. Y Pedrito dijo, a ver, lo decimos juntos, ¿cómo dijo Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. No lo aprendió en ningún instituto. No lo aprendió en la catequesis judía, mucho menos en una maestría. Lo aprendió, o mejor dicho, se lo revelaron. Porque inmediatamente el Señor dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos aquí tienen Padre en los cielos? ¿Está seguro? ¿Tiene la convicción que tiene Padre? Entonces ya no se sienta sola ni solo. Ya no se sienta triste, ya no se sienta preocupado. No importa qué le esté sucediendo, tiene Padre. Y eso se lo reveló Él. Porque que usted sea hijo, solo se lo puede decir el Padre. Yo aunque le abra la cabeza y le haga una lobotomía y le meta ahí conocimientos, no puedo hacer humanamente que a usted le revelen quién es Dios. Eso solo lo hace el Espíritu. A Pedro se lo revelaron y fue bienaventurado. Por eso, hermano, mire, disculpe, la vida cristiana hay que disfrutarla, hombre. Hay que disfrutarla. Le duele aquí, disfrute. Le duele aquí, disfrute. Le duele aquí,
Es todos los lados que me están doliendo ahorita a mí. Disfrútelo. Crea que el Señor es su sanador. Crea que es su proveedor. Crea que Él es el que ama su alma. Por eso fue a la cruz. Mire, por eso Pablo dice, y todo fue revelado. Es que mire, la bendición de la palabra es que fue revelada íntegramente. Pero tiene que dejar de ser letra para volverse espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Porque cuando usted empieza a leer la Biblia y ese libro le habla, ay, hermano, ya la hizo. Ya la hizo. ¿Entiende? Por eso no importa las circunstancias, usted aprovecha todo lo que está sucediendo porque sabe que por difícil que sea el proceso, su Padre lo ama. Su Padre está permitiendo los procesos con algún propósito. Por eso, cuando la mamá de Jesús le dijo, hijo, ¿sabe qué palabra usó? Tecnón. La mamá lo miraba como chiquitito. Hijo, así son todas las mamás. Bigotones y grandotes. Mi hijito, mi hijito. Tecnón le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Ella estaba en otro nivel. El Señor estaba ya en otro. Y entonces le dijo, se extrañó el Señor. ¿Y ustedes por qué me buscaban? Si lo vemos naturalmente, le estaba faltándole a sus... Usted hubiera sido, usted un cosco le hubiera dado. Pero ellos se quedaron oyendo. No sabían, él creía que tenían revelación sus padres, la suficiente, pero no había suficiente revelación. No sabían que en los negocios de mi Padre, ¿sabe cómo dicen unas versiones? No sabían que en la casa de mi Padre me era necesario estar. Y termina esa porción la Biblia diciendo que no entendieron sus palabras. Yo espero con todo mi corazón que usted algo haya entendido hoy. Porque qué frustrante es pensar que usted se va a ir igual como vino. Pero finalmente, tercera vez en el capítulo 2 de Lucas dice, y María, aunque no entendía, guardaba en su corazón todas estas cosas. Porque lo revelado, aunque no se entienda, hay que guardarlo en su corazón. Póngase de pie, hermano, mamá. Vamos a orar.